¿Ya? Vamos a continuar en química hablando acerca de las soluciones o las disoluciones. ¿Ya? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos. Vamos a ver que va a tener una estructura, va a estar formado por un soluto y por un solvente. El soluto va a ser la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. Y el disolvente es la sustancia en donde se disuelve el soluto y es el componente que se encuentra en mayor proporción. Vamos a ver ejemplo. ¿Ya? Una disolución puede estar formada por varios solutos que se encuentran en un mismo disolvente. ¿Ya? Por ejemplo, una solución o disolución, recuerden, es siempre lo mismo. Vamos a crear una solución de agua con azúcar y sal. En este caso, ¿cuál sería el soluto? Sería el agua y la sal, ¿verdad? Serían dos solutos, porque estos son los solutos que se van a disolver. ¿En qué? En el agua, que en este caso el agua va a ser el disolvente de la solución, ¿ya? El soluto y el solvente pueden estar en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí, una disolución sólida, es decir, una solución o disolución sólida. Vemos aquí que está formado por sólido sólido, por ejemplo, las aleaciones metálicas, ¿no es cierto? Puede haber una mezcla, es decir, una solución, pero ambas están en estado sólido formado por dos metales. Otro ejemplo de una disolución sólida entre sólido y líquido es la arcilla húmeda, ¿verdad? ¿Sí? Otro ejemplo de gas y sólido es el hidrógeno, que es el gas, y el paladio sólido. Produce una solución. Asimismo, hay soluciones que son líquidas, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el azúcar, ¿sí? Que el agua es el líquido y el azúcar es el sólido. También hay soluciones entre líquido y líquido, por ejemplo, una solución entre agua que está en estado líquido y alcohol también que está en estado líquido. Solución también entre líquido y gas, por ejemplo, el CO2 que se disuelve en las bebidas, en el agua, ¿verdad? Para formar las bebidas gaseosas, es una solución entre gas y líquido. Y la disolución gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿sí? Que está en estado gaseoso, que se mezcla con las partículas de polvo que están en estado sólido. Vemos ahí que se crea una disolución o solución en estado gaseoso. Igualmente los aerosoles que están en estado líquido y que se mezcla también con el estado gaseoso. Y una solución de gas con gas, que es el aire. Unidades de concentración. ¿Ya? Entonces, el comportamiento de las soluciones no solamente depende de la interacción entre el soluto y el solvente, sino también de la cantidad de estas sustancias, ¿ya? Utilizamos el término concentración para representar la cantidad de soluto disuelta en el solvente. Mientras más concentración sea una solución, hay mucho más soluto disuelto en el solvente, ¿ya? Y aquí vamos a estudiar algunas de estas concentraciones más importantes, como el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-volumen, partes por millón, molaridad y fracción molar. ¿Ya? Entonces, según la proporción, es decir, la cantidad de soluto y disolvente, vamos a clasificar las soluciones en soluciones diluidas, concentradas y saturadas, ¿ya? Si la cantidad del soluto es pequeña, ¿sí? En relación con el disolvente, vamos a decir que es una solución que está diluida, ¿ya? También tenemos soluciones concentradas. Si la cantidad del soluto es elevada respecto a la del disolvente.
y las soluciones saturadas si el soluto está en la máxima proporción posible respecto al disolvente. Porcentaje masa en masa, ¿ya? Entonces, la masa, ¿no es cierto? Nosotros lo expresamos en gramos, el peso en gramos, ¿verdad? Masa o peso, que es lo mismo. Y el porcentaje en masa corresponde a los gramos del soluto que hay en 100 gramos de disolución o solución. ¿Ya? La masa de soluto y de disolución deben expresarse en las mismas unidades. Siempre debo fijarme que estés en las mismas unidades. ¿Ya? Bueno, el porcentaje no tiene unidades. Vamos a ver aquí. Dice, se ha preparado una solución de 15 gramos de glucosa, y esta es la fórmula C6H12O6 en 200 gramos de agua, H2O. Expresemos su concentración como porcentaje en masa. Entonces voy a utilizar esta fórmula de porcentaje en masa, que para eso necesito tener la masa del soluto, la masa de la solución y multiplicar por 100. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces vamos a identificar aquí cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el solvente. En este caso, el azúcar, que es la glucosa, va a ser el soluto, ¿ya? Y ¿en dónde se va a disolver? ¿Cuál va a ser mi solvente? El agua. El agua va a ser el disolvente, ¿ya? Entonces ya sabemos cuál es soluto, cuál es solvente o disolvente. Vamos a ver si se encuentran en las mismas unidades, ¿ya? Me dieron 15 gramos de glucosa, decía, y 200 gramos de agua. Ambas se encuentran en las mismas unidades, que son las unidades de gramos. Entonces, como están en las mismas unidades, no tengo que hacer ninguna transformación. ¿Ya? Entonces, esta es la masa total de toda la solución. ¿Cuál sería? La suma, ¿verdad? Del peso en gramos del agua más el peso de los gramos de la glucosa, que sería 215 gramos, la masa total de la solución o disolución. Ahora simplemente vamos a utilizar la fórmula que ya les dije y reemplazar los datos, nada más. El porcentaje en masa, que era igual a masa de soluto sobre masa de disolución por 100. Por lo tanto, tengo que reemplazar, ¿verdad? ¿Cuál era la masa del soluto? Es decir, la masa de la glucosa, que era 15 gramos, y la masa de la disolución, es decir, de toda la solución, ya era 215, que ya calculé, y multiplico por 100 y realizo esta multiplicación que me da el porcentaje en masa de 6,97%, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo, ¿ya? Dice, se ha preparado una solución, mire, de 2 moles de cloruro de sodio, que es NaCl, en, déjenme ver qué dice, en 500 gramos de agua. Determinemos el porcentaje en masa. En este caso, como vemos que nos dieron moles, tengo que transformar a gramos, ¿sí? ¿De qué? De la sal, del cloruro de sodio. Para eso tengo que transformar los 2 moles a gramos, haciendo la relación que yo ya les he enseñado, que una mol de cloruro de sodio, ¿a cuánto me equivale en el peso en gramos de cloruro de sodio? Que sería 58 gramos. Ahora realizo la multiplicación y esto me da 116 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Que es la masa de mi soluto. Ya tengo el primer dato, masa de soluto. Ahora tengo que saber la masa de toda la solución. Para eso tengo que sumar la masa de mi solvente más la masa de mi soluto, es decir, sumar los 116 más los 500 que me da 616 gramos. Y esto sería la masa de toda la disolución o solución. Y este dato voy a poner aquí, ¿verdad? Voy a reemplazar la fórmula que es masa de soluto dividido para masa de disolución por 100. La masa de soluto, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Del soluto del cloruro de sodio, que era 116 gramos. Y la masa de toda la solución, que ya calculé, que era 616 gramos por 100.
¿Cuál es el porcentaje en masa? Tengo que realizar esta operación matemática y me sale 18,94%, que es la concentración de la solución en porcentaje masa, ¿ya? Pero también tenemos el porcentaje volumen-volumen de una solución, que indica el volumen del soluto que hay en 100 unidades de volumen de toda la solución, ¿ya? En el anterior hablábamos de masa, ahora hablamos de volumen, ¿ya? Para eso necesito aplicar esta fórmula de porcentaje de volumen, que es volumen de soluto dividido para el volumen de la disolución por 100. Esta es la fórmula que yo voy a aplicar. Y aquí voy a trabajar con unidades de volumen, ¿verdad? Aquí ya no puedo trabajar con gramos porque no es masa, sino voy a trabajar con ml, que son los mililitros, los litros, los centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, vemos aquí, ¿sí? Un centímetro cúbico equivale a un ml, ¿ya? Vemos también que 1000 ml equivale a un litro, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo. Dice, se ha preparado una solución mezclando 300 ml de agua, ¿sí? Con 125 ml de metanol y 25 ml de etanol. Tengo tres sustancias, agua, metanol y etanol. Dice, determinemos la concentración en volumen de la solución, o sea, de toda esa mezcla. Para eso voy a identificar cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el solvente de la solución, ¿ya? Entonces, en este caso de aquí, vamos a identificar que el solvente va a ser el agua, ¿sí? Y el metanol y el etanol van a ser los solutos que se van a disolver en mi solvente, que es el agua, ¿ya? Vamos a verificar si están en las mismas unidades, ¿ya? Vemos que todos están en ml, ¿sí? Todos, el metanol y etanol y el agua está dado en ml, entonces sí están en las mismas unidades. No tengo que hacer ninguna transformación, ¿ya? Ahora voy a tener el volumen total de toda la solución. ¿Cómo hago? Pues tengo que sumar el volumen del metanol más del etanol y del agua, que sería 125 más 25 y más 300. Sumando estos tres volúmenes, obtengo el volumen total de mi solución, que sería 450 ml. Ahora lo que tengo yo que hacer es reemplazar la fórmula, nada más. La fórmula del porcentaje volumen-volumen, que era esta. Volumen del soluto dividido para el volumen de la solución por 100, ¿ya? En este caso tenía dos solutos, entonces voy a hacer primero del primer soluto del metanol y luego del etanol, que es mi segundo soluto. Entonces, los 125 ml de metanol es el volumen de mi primer soluto, divido para el volumen de la solución total, que era 450 ml, y multiplico por 100. ¿Ya? Realizo esta multiplicación y obtengo que el porcentaje volumen del metanol es del 27,77%. Ahora me falta calcular el porcentaje volumen del etanol, que me decía que hay 25 ml de etanol en toda la solución y el volumen total de la disolución es 450 por 100. Sí, estoy reemplazando esta fórmula nada más. Realizo la multiplicación y me sale que el porcentaje en volumen del etanol es de 5,55 etanol. Ahora la concentración en masa-volumen, ¿ya? Las disoluciones también se caracterizan por tener una densidad, ¿sí? Y recuerden, la densidad hace esta relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Entonces recuerden que la densidad va a ser la masa de la solución sobre el volumen de la solución, ¿ya? Vamos a ver, aquí está la fórmula, que les digo, la fórmula de la densidad de una solución, que hace la relación entre masa y volumen, siempre masa y volumen forman la densidad. Y aquí tengo otra fórmula de la concentración de masa, en que tengo la masa del soluto en gramos
y el volumen de la disolución en litros, ¿ya? Bueno, aquí también si conocemos la densidad de la solución y su concentración en masa, podemos expresar fácilmente como porcentaje en masa y viceversa. Las partes por millón, ¿ya? Son otro ejemplo de unidades para expresar concentraciones muy pequeñas de sustancias, ¿ya? Entonces, estos se utiliza principalmente en laboratorio y farmacias para calcular una dosis correcta, que es muy pequeña, ¿ya? Que aquí vemos la fórmula de las partes por millón. ppm significa partes por millón, que es la masa del soluto en relación a la masa de toda la solución por 10 a la sexta. Pero esta masa también, esta fórmula de aquí también equivale a masa de soluto en miligramos, ¿sí? Y volumen de solución en litros, y eso también es igual a masa de soluto en miligramos sobre masa de solución en kilogramos, ¿sí? Si ven la relación en las unidades, ¿sí? La relación entre masa y masa en gramos, de masa en miligramos y de volumen en litros, ¿sí? De masa en miligramos con kilogramos, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo. Dice, en el análisis químico de aguas residuales que se realizó una industria de cemento, encontramos que el agua residual contiene 0,01 gramos de cloruro, en una solución de 1000 gramos. ¿Ya? Determinemos las partes por millón de la muestra. Entonces, en este ejemplo vamos a tener que elegir qué fórmula a usar, porque mire, aquí tenemos tres fórmulas de parte por millón, una, dos y tres fórmulas. Dice, vamos a identificar qué fórmula podemos usar. Me dan gramos de flúor y gramos de una solución en general. Entonces voy a utilizar esta fórmula de aquí, la primera. Sí, porque aquí están las unidades gramos con gramos. ¿Ya? Y aquí está la fórmula. Masa del soluto en gramos y la masa de la solución en gramos por 10 elevada a la sexta. Solo tengo que reemplazar los datos, ¿sí? ¿Cuál es la masa del soluto? Ya me dicen, mi soluto en este caso va a ser el fluoruro, que tiene una masa o peso de 0,01 gramos. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí, masa de soluto. Y la masa de la solución que me dice que es 1000 gramos. Voy a poner aquí, miren cómo reemplazo. 0,01 gramos de fluoruro dividido para 1000 gramos de solución por 10 a la sexta. Realizo esta multiplicación y las partes por millón me da 10. Ya aquí tengo otro ejemplo, pero voy a utilizar la fórmula de partes por millón. ¿Sí? Leamos el ejemplo para saber qué fórmula uso. Dice, calculemos la cantidad de partes por millón de calcio en agua potable si la cantidad permitida es de 3 miligramos. Mire, ya me da la unidad de miligramos de calcio por cada 100 ml de solución. Entonces me da una relación de masa, que es el calcio, volumen de masa, miligramos, y el volumen me da en 100, perdón, 100 ml. ¿Ya? Entonces tengo que usar ahora la otra fórmula. Ya no puedo usar la misma fórmula de acá, ¿verdad? Sino otra fórmula en que hay una relación entre miligramos y volumen. ¿Sí? Y el volumen en este caso está en litros, es la fórmula. La partes por millón, masa de soluto en miligramos y la masa de la solución en litros. ¿Ya? ¿Cuál es la masa del soluto? ¿Sí? Es los 3 miligramos de calcio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la masa de la solución? Son los 100 ml de la solución. Pero estos ml yo no puedo trabajar con ml porque la fórmula claramente me dice que debo trabajar en litros. Por lo tanto, tengo que transformar los ml a litros. ¿Cómo hago? Haciendo una relación, ¿no es cierto? Si 100 ml, ¿sí?
¿Cómo transformo a litro? Sabiendo que 1000 ml siempre me equivale a 1 litro, ¿ya? Y vemos aquí que realizo la multiplicación y 0,1 litros es igual que decir 100 ml, ¿ya? Ya tengo ahora este dato en litros. Ahora solo tengo que reemplazar, mire, partes por millón. 3 miligramos, que era la masa de mi soluto, ¿sí? O sea, del calcio. Y los 0,1 litros, que es sí, la masa de toda perdón, el volumen de toda la solución. Divido 3 para 0,1 y me da 30 partes por millón. La molaridad, ¿sí? Se representa con la letra M mayúscula, molaridad, como ven aquí. Hace una relación, ¿sí? En los componentes del número de moles, ya, del soluto por litros de solución. Vemos aquí la fórmula, mire, de la molaridad. Moles de soluto en relación a los litros de solución, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, determinemos la molaridad de una solución que contiene 12 gramos de carbonato de sodio. Aquí está la fórmula. En 100 ml de solución, ¿ya? Entonces vamos a identificar, primer paso, cuál será el soluto, cuál será mi solvente, ¿ya? En este caso ya me dicen que el soluto va a ser los 12 gramos del carbonato de sodio, que está aquí. Y toda la solución tiene un volumen de 100 ml, ¿ya? En este caso, como vemos, em, está dado los 12 gramos en unidades de masa, pero mi fórmula de molaridad siempre es que debo trabajar en moles, por lo tanto tengo que transformar de los 12 gramos a moles. Y ustedes ya saben cómo. Primero calcular el peso molecular del carbonato de sodio, que es 106 gramos, y este peso molecular me equivale a una sola mol de carbonato de calcio. Realizo la multiplicación y transformo. 12 gramos de carbonato de sodio es igual a 0,11 moles de carbonato de sodio. ¿Ya? Ahora, tengo 100 ml como volumen de mi solución, pero esta fórmula dice que debo trabajar en litros. Por eso transformo los ml a litros, haciendo una relación, ¿no es cierto? Que siempre 1000 ml me equivale a 1 litro, ¿ya? Ahora realizo la multiplicación. 100 por 1 dividido para 1000 me da 0,1 litros. Por lo tanto, 100 ml me equivale a 0,1 litros de la solución. Ahora reemplazo la fórmula de la molaridad, que me dice que son los moles de soluto sobre los litros de la solución. Los moles de soluto, ¿cuáles son? Los 0,11 moles del carbonato, ¿verdad? Escribo aquí. Y dividido para los litros de la solución, que sería 0,1 litros. Esta división me da como resultado 1,1 mol sobre litro, que sería la molaridad de toda esta solución. Aquí tengo otro ejemplo de molaridad. Dice, determinemos la molaridad de una solución formada por 40 gramos de amoníaco. Amoníaco en este caso sería el soluto, disuelto en agua. El agua sería el disolvente. Si el volumen de la solución es 0,1 metros cúbicos. Mire, ya me dan en metros cúbicos. Como me da en gramos, ¿cuál es el primer paso? Transformar a moles, porque es molaridad lo que estamos calculando. Entonces, transformo los 40 gramos del amoníaco a moles. ¿Cómo? Calculando primero el peso de un amoníaco, que es 17 gramos, que me va a equivaler a una mol de amoníaco. Y transformo, ¿ya? Esto me da 2,35 moles de amoníaco, que sería el soluto. Ahora, transformo también los 0,1 metros cúbicos en litros, ¿sí? Sabiendo, ¿sí? Que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿ya? Y me da
de la transformación de los 0,1 metros cúbicos sería 100 litros de solución. Ya tengo los dos valores y tengo ahora que reemplazar en mi fórmula de molaridad, que es moles de soluto dividido para litros de solución. Moles de soluto, ¿cuánto era? 2,35 moles de amoníaco, ¿verdad? Eso escribo aquí. Y los litros de la solución, que son los 100 litros, divido y me sale que la molaridad es 0,024 moles litros. Vamos a ver. La molaridad se representa con la letra M minúscula. De un componente es la relación entre el número de moles de soluto respecto a los kilogramos, ¿verdad? El anterior nosotros relacionábamos con respecto al volumen en litros, en la molaridad, y en la molaridad hago la relación de las moles con los kilogramos del solvente, ¿ya? Entonces aquí está la fórmula de la molaridad, moles de soluto dividido para kilogramos de solvente, ¿ya? Esa es la fórmula. Ahora vamos a ver los ejemplos. Dicen, calculemos la molaridad de una disolución o solución que está formada por 30 gramos de cloruro de sodio. Miren, este sería el soluto y está dado en gramos. Tengo que transformar a moles. Dice en 500 ml de agua. ¿Ya? El agua sería mi disolvente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya dije, ¿no es cierto? Ya identificamos cuál es soluto, cuál es solvente. Ahora hay que transformar las unidades. ¿Qué unidades? Los 30 gramos de sodio a moles. ¿Cómo? Calculando el peso el peso en gramos del cloruro de sodio, que sería 58 gramos, que ese peso me va a equivaler a un mol, ¿ya? Y multiplico y me sale 0,51 moles de cloruro de sodio, que eso sería el soluto, ¿ya? Y tengo que ahora, me dice en 500 ml de agua, ¿ya? En este caso, ml es una unidad de volumen y aquí la molaridad trabaja con kilogramos. Pues tengo que transformar haciendo una relación que un ml equivale a un gramo. Mire, voy a transformar los 500 ml a gramos, ¿ya? Entonces, haciendo esta relación significa que 500 ml de agua sería igual a 500 gramos de agua. Hasta ahí estamos claros. Ahora estos gramos de agua, estos 500 gramos de agua, tengo que transformar a kilogramos, haciendo igualmente una relación de que 1000 gramos equivale a un gramo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería transformando 500 por 1 dividido para 1000? 0,5 kilogramos de agua, que sería mi solvente. Ahora reemplazo en la fórmula de la molaridad. Sería moles de soluto, que era este de aquí, 0,51 moles de cloruro de sodio, dividido para los kilogramos del solvente, que es los 0,5 kilogramos de agua. Y aquí obtengo como una molaridad de 1,02 moles por kilogramo. Dice, el ácido sulfúrico es uno de los ácidos más usados por sus diversas aplicaciones como explosivos, detergentes, plásticos. Calculemos la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 50 gramos, ¿sí? Mira, aquí nos están dando los 50 gramos del ácido sulfúrico, que sería el soluto, y el disolvente sería el agua, que me da 225 ml. Tengo que transformar a las unidades que me piden. De gramos tengo que transformar a, ¿verdad? A moles, ¿ya? Entonces transformemos los 50 gramos del ácido sulfúrico a moles, ¿sí? Como la transformación, calculando el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98, que me equivale a una mol. Entonces multiplico y me sale 0,51 moles de ácido sulfúrico. Ya tengo el primer dato, que es los moles de mi soluto, ¿ya? Ahora vamos a calcular
nos dice en 225 gramos de solución, ¿ya? Tengo que calcular mi solvente, ¿verdad? La solución total, ¿sí? Es de 225 gramos, ¿ya? Menos resto el peso en gramos de mi soluto. ¿Para qué? Para poder obtener la diferencia, mi solvente, ¿sí? Recuerden, si de toda mi solución resto mis solutos, que me va a sobrar el solvente, ¿verdad? Entonces sería 225 gramos menos 50, 175 gramos de solvente, ¿ya? Pero yo aquí debo trabajar con kilogramos, no con gramos, porque así me dice la fórmula, kilogramos de solvente. Tengo que transformar los gramos a kilogramos de solvente. Sería 125 kilogramos de solvente, haciendo una relación de que 1000 gramos del solvente me equivale a 1 kilogramo de solvente. Multiplico y me sale 0,17 kilogramos de agua, que sería el solvente. Ahora solo reemplazo la fórmula, ¿verdad? Kilogramos de solvente, ¿cuántos? 0,17 kilogramos de agua. Y las moles de soluto, que sería en este caso el ácido sulfúrico, que ya calculamos, 0,51 moles de ácido sulfúrico, divido y me da 3 kilogramos como molalidad. Ahora la normalidad es la relación entre las equivalentes de una sustancia respecto al volumen en litros de una solución. Aquí veo la normalidad, que es el equivalente del soluto en relación al litro de solución. La fracción molar no tiene unidades, porque representa la relación que existe entre los componentes. El componente A lo representamos en fracción molar, ¿sí? Como X sub A, y lo definimos así. Esto nos representa fracción molar. Cuando veo este símbolo X y una A, es la fracción molar de una sustancia A, ¿ya? Y la fórmula es moles de la sustancia A dividido para los moles de toda el componente, ¿ya? Y la suma, ¿sí? De las fracciones molares, es decir, el resultado de esto, ¿sí? Siempre da 1, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo para comprobar si siempre da 1. Dice, un globo está compuesto por varios gases. Dice, por hidrógeno, 5 gramos de hidrógeno, 60 gramos de nitrógeno, 120 gramos de dióxido de carbono. Encontremos la fracción molar. Entonces vamos a resolver este caso, ¿ya? En este caso tengo 3 gases, ¿verdad? ¿Ya? El hidrógeno, el nitrógeno y el CO2. Aquí veo la fracción molar primero del hidrógeno, ¿verdad? Los 5 gramos del hidrógeno transformo a moles, que me da 2,5 moles de hidrógeno. Igualmente, los 60 gramos de nitrógeno que me da en el ejemplo, tengo que transformar a moles, y me da 2,14 moles. Y lo mismo del CO2, los 120 gramos del CO2 a moles, que me equivale a 2,72 moles. Ahora, tengo que sumar todas estas masas en moles. Sumar los 2,5 moles de hidrógeno más los 2,14 moles de nitrógeno más los 2,72 moles de CO2 para obtener así una masa total de moles. La suma de todo esto me da 7,36 moles, ¿ya? Y eso es mi denominador que voy a usar para aplicar en la fórmula de fracción molar, ¿ya? Recuerden que la fórmula de fracción molar era moles de la sustancia sobre los moles total de toda la sustancia. Entonces vamos a hacer primero del hidrógeno. ¿Cuál era los moles del hidrógeno? 2,5. Y esto divido para la masa de todas las sumas de todos los moles, que es 7,36. Entonces, como resultado de la fracción molar del hidrógeno me da 0,34. Lo mismo con el nitrógeno y el CO2, ¿sí? La misma fórmula. Aquí, ¿qué pondré? Arriba. Los moles del nitrógeno dividido para los moles totales, ¿verdad? Que era 7,36.
y me da 0,29. Aquí en el CO2, que será los moles del CO2, que eran 2,72 moles de CO2, dividido para 7,36, que es los moles totales, y me da 0,37. ¿Ya? Ahora, si yo sumo 0,34 más 0,29 y más 0,37, me debe dar 1. Si me da 1, significa que está bien calculado la fracción molar. Y si me da 0,34 más 0,29 más 0,37, me da 1. Aquí tengo otro ejemplo de fracción molar. Dice, calcule la fracción molar de una solución formada por 30 gramos de cloruro de sodio y 500 gramos de agua. Todo esto que tengo que transformar a qué? A moles, ¿verdad? Los 30 gramos de cloruro de sodio me equivale a 0,51 moles de cloruro de sodio. Y los 500 gramos de agua también me equivale a los 27 moles de agua. Ahora tengo que aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Tengo que realizar la suma entre 0,51 y 27 para obtener los moles totales. Miren, y aquí realizo la suma para obtener los moles totales. Siempre, miren, tanto del cloruro de sodio como del agua, el denominador va a ser el mismo. Miren, lo que cambia es el numerador, que aquí voy a colocar los 0,51 moles del cloruro de sodio y acá los 27 moles del agua. Divido y obtengo 0,02 de fracción molar del cloruro de sodio y 0,98 del agua. Ahora, tengo que sumar 0,98 más 0,02 para obtener 1. Y si obtengo 1, está bien realizado. Bueno, en resumen, ya vamos a ver las definiciones de porcentaje en masa, que es la masa de un componente expresado en gramos disuelta en 100 gramos de solución. El porcentaje en volumen, que son las unidades de volumen de un componente disuelto en 100 unidades de volumen de solución. Las partes por millón, que son los miligramos de soluto por kilogramos de disolución. La molaridad, con letra mayúscula, número de moles de componentes en un litro de solución. Y la molaridad, el número de componentes por kilogramo de disolvente. Y la fracción molar, que es el cociente entre el número de moles de un componente y el número total de moles presente en la solución. Propiedades coligativas de las soluciones, ¿ya? Entonces, las propiedades cambian respecto a la concentración y son el punto de ebullición, punto de fusión y la presión osmótica. El punto de ebullición de una sustancia, ¿sí? Es la temperatura a presión atmosférica a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas en toda masa de líquido. ¿Ya? Es, por ejemplo, tengo agua, le someto a calor, ¿verdad? Esa agua, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar, se va a transformar de líquido a gas. Ese punto en que se transforma de líquido a gas se llama punto de ebullición. ¿Ya? Ahora, punto de fusión es de una sustancia, es la temperatura, presión atmosférica a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido en toda la masa del sólido. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo eh, el mismo ejemplo, ya tengo hielo, ¿verdad? Hielo, lo someto a una temperatura y a una presión, ¿sí? Dada, y el hielo que está en estado sólido se va a derretir a una temperatura alta, se va a transformar en estado líquido. Ese punto en que cambia de sólido a líquido se llama punto de fusión, ¿ya? Y denominamos